Libro de Primera de Samuel, capítulo 13. En este día vamos a estar visitando diferentes pasajes, sobre todo de Primera de Samuel, así que tal vez no les pida que vayan a todos, así que solamente anote usted la cita y en la semana podrá revisarlo, pero vamos a estar hablando básicamente del primer libro de Samuel. Y el día de hoy sí vamos a estar hablando de Saúl, que fue el primer rey de Israel, y vamos a continuar con la serie de sermones que tiene como título La gente que Dios usa. Y el mensaje de esta mañana, les digo, se llama Saúl, el primer rey de Israel. Así que para pasar ya con el mensaje, le voy a pedir por favor que usted pueda cerrar sus ojos, inclinar su rostro y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de estar aquí en tu casa reunidos para poder alabarte, para poder glorificar tu nombre. Pero más importante aún, Señor, gracias te damos porque podemos venir aquí para escuchar de ti y para aprender de tu palabra. En esta hora yo te pido, Señor, por favor, que todos mis hermanos que están aquí reunidos puedan estar completamente atentos y dispuestos para escuchar tu voz, para escuchar de ti. Señor, por favor, que tu Espíritu Santo sea con nosotros, enseñándonos, abriéndonos el entendimiento espiritual para poder comprender tu palabra. Utilízame, por favor, como una herramienta adecuada para poder transmitir este mensaje en esta hora, y en tus manos nos encomendamos todos los que estamos aquí. En el nombre santo y bendito de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús, te pedimos esto. Amén. Así que antes de continuar, en la parte de atrás en el audio le voy a pedir por favor a Brandon si puede subir un poquito este micrófono, por favor. Ok, un poquito menos. Ok, menos poquitito. Muy bien, yo creo que así está bien, perfecto, muy bien. Vamos a comenzar en esta mañana. ¿Cuántos trajeron su Biblia? ¿Puedo ver sus manos? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Muy bien, y el que no haya traído Biblia, por favor se acerca a un cristiano que tenga ahí cerca. Espero que hayan traído su Biblia, y creo que la mayoría, yo sé que todos, algunos son nuevos, algunos están comenzando, y yo sé que no todos hemos leído la Biblia completa, de tapa a tapa, pero la Biblia es un relato progresivo que nos habla de la creación, la caída de la humanidad y la redención por medio del plan de Dios. Esa es la historia de la Biblia. Y en ese relato progresivo, entre la caída y la redención, podemos encontrar la historia de hombres y mujeres que Dios usó para el cumplimiento de su plan. Así que cuando vamos leyendo la Biblia, por ejemplo, podemos encontrar algunos relatos como el de Noé, que fue un hombre diligente. Él estuvo trabajando para Dios, fue un hombre diligente. O la historia de Abraham, que fue un hombre escogido por Dios. La historia de José, que de hecho la vimos la semana pasada, que él fue un líder impuesto por Dios para salvar a una cantidad grande de personas. También tenemos la historia de Moisés, que unificó y dirigió al pueblo de Dios. Y después de Moisés también nos encontramos, por ejemplo, la historia de diferentes jueces que fueron valientes guerreros dirigidos por Dios. Y si vamos en ese orden progresivo, desde Noé, Abraham, José, Moisés, los jueces, vamos a llegar hasta el último juez de Israel. El último juez se llamaba Samuel, y Samuel fue un juez y fue un profeta que Dios usó desde que él era muy pequeño. Y el Señor dice en la Biblia que respaldaba a Samuel en toda palabra. De hecho, en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 19, dice lo siguiente: y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios respaldaba a Samuel. Samuel fue, les digo, el último de los jueces, y Dios estaba con él. ¿Y cuál era la forma en que se demostraba que Dios estaba con Samuel? Pues bueno, que Dios respaldaba las palabras, que todo lo que hablaba Samuel provenía de Dios, era el mandato de Dios y era la voluntad de Dios. Sin embargo, en Primera de Samuel, más adelante en el capítulo 8, se nos narra el tiempo en que Samuel ya había envejecido. Samuel ya era una persona mayor, ya era un anciano. Y él había colocado a sus hijos como los nuevos líderes del pueblo, pero lamentablemente los hijos de Samuel no eran como su padre. Sus hijos eran corruptos, sus hijos aceptaban sobornos.
Y de esa manera el pueblo viene con Samuel y le dicen: Samuel, tus hijos no pueden ser los nuevos líderes, tus hijos no están a la altura. Y entonces el pueblo también le dice a Samuel: Samuel, ¿sabes qué? Lo que nosotros queremos es que queremos tener un rey. Samuel, lo que nosotros queremos es un rey. Todas las naciones de alrededor, todos los pueblos que conocemos tienen un rey, Samuel. Así que queremos que tú pongas un rey en el pueblo de Israel. Y es en esa parte de la Biblia donde entra en escena el primer rey, o el que llegaría a ser el primer rey de Israel, que se tenía por nombre Saúl. Permítame leerle la introducción de donde entra Saúl en escena. Usted lo va a encontrar en 1 Samuel capítulo 9, el versículo 1 y 2, y dice de esta manera: había un hombre rico e influyente llamado Cis, de la tribu de Benjamín. Era hijo de Abdiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afia, de la tribu de Benjamín. Su hijo Saúl era el hombre más apuesto de Israel. Era tan alto que los demás apenas le llegaban a los hombros. Y esta es solo la introducción de lo que la Biblia nos va a presentar de Saúl. Ya mencionamos que hasta esa parte de la Biblia, hasta ese punto del relato bíblico, ya habían existido diferentes personas que Dios usaba y señalábamos algunas de sus cualidades. Pero cuando entra este Saúl, el que estamos mencionando, que va a ser en unos momentos más coronado como el primer rey de Israel, no solo es de buena familia, como leíamos, no solamente es alto y bien parecido, no, sino que básicamente Saúl reúne todas las características de los siervos que mencionamos anteriormente en una sola persona. Permítame ponerle un ejemplo. Saúl fue un hombre diligente, al igual que Noé. Saúl era alguien escogido por Dios, como lo fue Abraham. Era un líder, igual que José. Saúl unificó a toda la nación de Israel, como lo hiciera en su tiempo Moisés. Incluso era tan valiente o más valiente que los antiguos jueces. Entonces, permítame hacer una pregunta. ¿Por qué Saúl es recordado como un rey loco, desobediente a Dios, que buscaba matar a David y que finalmente consulta a una divina, una bruja, y muere en manos de sus enemigos? Si Saúl tenía todas estas cualidades, si Saúl tenía todas estas virtudes, por decirlo de alguna manera, Saúl, dentro de todos los reyes que encontramos en los relatos bíblicos, era el que tenía las mejores credenciales. Entonces, ¿por qué su final es tan malo? Hasta ese momento, Dios no se había encontrado con un espécimen humano con tantas destrezas y virtudes como Saúl, por decirlo de alguna manera. Y sin embargo, este rey, escogido por Dios, se aleja por completo del Señor, desobedece, se deja consumir por los celos y termina muy mal su carrera aquí en la tierra. Y quiero hacer aquí una pregunta más. ¿Acaso Dios se equivocó? ¿Será posible que el Señor falló al escoger a Saúl? ¿O más bien será que el Señor nos deja la vida de Saúl en la Biblia y sus errores, a pesar de todos sus talentos, como una enseñanza para nosotros, para aquellos que habríamos de venir, para aquellos que habríamos de creer? Y la respuesta es bastante obvia. Dios no se equivoca, el Señor no falla. El Señor, de hecho, permite que Saúl sea el primer rey de Israel, por un lado, para formar y disciplinar a otro siervo que vendría a ser el siguiente rey. Estamos hablando de David. Y por otro lado, el Señor permite que Saúl sea el rey de Israel como un ejemplo para nosotros, los creyentes. Podríamos pensar que Saúl fue llamado por Dios solamente para moldear y para confirmar a David en el trono, para ser, digamos, esa especie de moldeador que ayudaría a David a llegar finalmente al trono. Pero eso no sería completamente cierto, eso no es toda la verdad. La semana pasada estábamos hablando de José, el hijo de Jacob, que fue vendido y llevado como esclavo a Egipto, y dijimos que una de las cualidades de la gente que Dios usa es que permite la disciplina de Dios en su vida. Esa fue la disciplina que veíamos la semana anterior. Y eso es verdad desde José hasta Saúl y hasta nuestros días. La gente de Dios, o más bien la gente que Dios usa, permite la disciplina en su vida.
Y José fue un hombre que permitió la disciplina de Dios a lo largo de su vida, y por esa razón fue prosperado, fue puesto como segundo al mando en Egipto, y ayudó a salvar a miles de personas de la hambruna. David, que sería el segundo rey de Israel, recibió el llamado de Dios para ser rey, pero no recibiría el puesto inmediatamente. Tendría que pasar más de una década David recibiendo la disciplina de Dios en diferentes formas para que finalmente Dios formara en David el carácter necesario para cumplir el llamado de rey. Por otro lado, y debido a las circunstancias apremiantes, Saúl recibe el llamado de Dios para ser rey y es hecho rey básicamente al mismo tiempo. Recibe el llamado y es hecho rey al mismo tiempo. Y es por esa razón que Dios debe preparar a Saúl para el llamado sobre la marcha, ya con el cargo sobre los hombros. Pero a diferencia de José, de David y de muchos otros siervos de Dios, Saúl no aceptó la disciplina de Dios. Saúl falla, no es paciente, desobedece abiertamente a Dios y en consecuencia pierde la promesa del Señor. En la Biblia, de hecho hace unas semanas atrás estábamos viendo que al Mesías, al Cristo, al enviado de Dios, también se le conocía o también se le llamaba como el hijo de David. Ustedes recordarán en la escena que vimos hace unas semanas atrás con un ciego llamado Bartimeo, el cual veíamos el relato que dice que escuchó que el Señor Jesús iba pasando y comenzó a gritar, ¿recuerda? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y este título de hijo de David era un título que se le había asignado al Mesías, al enviado de Dios. De la siguiente manera sucedió cuando David era rey y Dios le hizo una promesa a David. Permítame leerle la promesa. Eso lo va usted a encontrar en 2 de Samuel, capítulo 7. Y cuando tus días, es Dios hablándole a David, 2 de Samuel, capítulo 7. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Aquí en esta parte encontramos, para hacer un recordatorio, a David ya había sido constituido como rey, y en ese punto David se propone construir una casa, construir el templo del Señor. Y el Señor le manda a decir a David por medio de un profeta: David, tú no vas a construirme casa, lo va a hacer uno de tus descendientes. Y David entiende que quizá lo iba a hacer Salomón. Y efectivamente Salomón construye el primer templo del Señor. De hecho se conoce como el templo de Salomón. Pero cuando el Señor le está diciendo a David que uno de sus descendientes, uno de los que va a venir a través de él, va a construirle casa, no se refiere al templo, sino se refiere a una casa más duradera. Se refiere a nosotros como iglesia, de hecho, y el descendiente del cual se está refiriendo aquí el Señor es precisamente el Señor Jesucristo, el Cristo, el Mesías. Y por esa razón es que al Mesías se le conoce como el Hijo de David. Pero, ¿sabía que el Mesías pudo haber sido conocido como el hijo de Saúl? Por ejemplo, en el relato de Bartimeo podríamos haber leído, si esas cosas hubieran cumplido de esa manera, que Bartimeo escuchó que Jesús pasaba por ahí y Bartimeo habría dicho: Jesús, hijo de Saúl, ten misericordia de mí. Eso pudo haber ocurrido. Y la pregunta, ¿por qué no fue así? Porque Saúl no aceptó la disciplina del Señor y por lo tanto perdió la promesa de un trono eterno. Le voy a hacer lectura a una parte más donde está usted, 1 de Samuel, capítulo 13. Y vamos a leer ahora el versículo 13 y versículo 14, que es precisamente aquí donde Saúl pierde esa promesa por no aceptar la disciplina de parte de Dios. 1 de Samuel 13, versículo 13 y 14. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero.
Aquí podemos encontrar que precisamente dentro del plan de Dios era que fuera Saúl el escogido, Saúl el rey, del cual viniera un trono eterno, el trono del Mesías. Pero puesto que Saúl no recibió la disciplina de parte de Dios, perdió esta promesa. Qué importante es aceptar la disciplina del Señor cuando llega a nuestras vidas. Así pues, esta mañana vamos a revisar dos cualidades más que deben tener las personas que Dios usa y que lamentablemente Saúl no desarrolló en su vida. Y vamos a profundizar un poquito más en esto que acabamos de leer. Les decía, si usted ha leído un poco la Biblia y si no ponemos en contexto, en ese tiempo cuando Samuel era juez, cuando Samuel era, digamos, el que gobernaba a Israel, aunque no era rey, sino que era juez, realmente había un hombre, un juez, en este caso Samuel, y Dios era el que gobernaba la nación. Después, cuando Samuel envejeció y puso a sus hijos no daban el ancho, no tenían la talla, el pueblo viene y pide un rey. Y entonces Dios, aunque no era el tiempo, permite que haya un rey en la nación de Israel. Y Saúl comienza a reinar, y nos dice la Biblia que poco tiempo después de que había comenzado a reinar, una de las primeras acciones de Saúl es que atacó a los enemigos de Israel, los conocemos como los filisteos. Y Saúl reúne un grupo de gente, ataca a los filisteos y entonces se arma una primera batalla, un primer conflicto. Y la Biblia nos dice que después de que Saúl había atacado un puesto de avanzada de los filisteos se reúnen. Dice la Biblia que eran más de 30,000 carros, de hecho dice que eran tan numerosos como la arena del mar para poder atacar a Israel. Y Samuel le dice una cosa a Saúl. Samuel le dice: mira, antes de que vayas a pelear, antes de que vayas a la guerra, espérame. Yo voy a hacer una ofrenda, yo voy a hacer un sacrificio para Dios, para que te vaya bien en la batalla, para que tengas éxito en la guerra. Pero Saúl, tienes que esperarme 7 días. Tienes que esperarme, Saúl, 7 días. Y la Biblia, ahí en 1 de Samuel 13, en el versículo 8 en adelante, nos dice lo que ocurrió. El mandato de Samuel, que era de parte de Dios para Saúl, era el siguiente: tienes que esperar, Saúl, 7 días, tienes que ser paciente. Y la Biblia, le reitero, 1 de Samuel 13, del 8 en adelante, dice: y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Samuel le dijo a Saúl: ¿qué has hecho? Como leímos una parte atrás, le dijo: locamente has actuado, Saúl. Saúl, ¿qué has hecho? Tenías que esperar. Saúl, te dije que tenías que esperar 7 días. Y es que la primer cualidad de la gente que Dios usa, que vamos a ver en esta mañana, es que debe ser paciente. Y la paciencia se define como la capacidad de tolerar desgracias y adversidades con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Una vez más, la paciencia es la capacidad de tolerar desgracias y adversidades con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. Se podría decir que la paciencia es una de las cualidades más importantes que debe desarrollar la gente que Dios usa. ¿Por qué? Porque por medio de la paciencia vamos a tolerar los tiempos difíciles, vamos a confiar en Dios en las desgracias, vamos a tomar fortaleza en las adversidades, pero más importante, por medio de la paciencia vamos a recibir la disciplina de Dios. No existe un verdadero siervo de Dios sin paciencia. Es una cualidad que permite que el Señor forme su carácter en nosotros. Mire con atención cuando lea los relatos bíblicos y va a poder ver que la gente que Dios usa debe tener paciencia para recibir los tratos de Dios y cumplir su propósito en sus vidas. Noé esperó más de 100 años para poder ver el diluvio.
Abraham vivió pacientemente hasta que el Señor le mostró la tierra que le había prometido. Y solamente se la mostró, no se la entregó. Dice la Biblia que Abraham, aunque había recibido la promesa, no recibió la tierra como herencia, solamente la miró. Y no solamente eso, sino que también tuvo que vivir pacientemente esperando hasta que llegara el cumplimiento de la promesa, el hijo de la promesa, su hijo Isaac. José, que veíamos la semana anterior, tuvo que esperar más de 15 años, tuvo que soportar ser vendido como esclavo, ser prisionero, tuvo que aguardar hasta que llegara el tiempo correcto para el cumplimiento y entonces pudo ver el propósito cumplido en su vida. Así que, como pueden notar, la paciencia no es algo que quizá deberíamos tener o que sería bueno que los creyentes pudieran crecer un poco en ella. No, la paciencia es una cualidad vital para la vida cristiana, es una cualidad vital. No obstante, no podemos creer y no debemos creer que la paciencia es algo que podemos desarrollar por nuestra voluntad o por nuestras propias fuerzas. Ciertamente hay personas que por un orden natural pueden ser más tolerantes que otros, eso es verdad. Hay personas que se conservan estoicos ante las dificultades porque tienen esa cualidad nata, que también es real, pero esa no es la paciencia de la que estamos hablando. La paciencia que Dios espera que nosotros desarrollemos la vamos a encontrar, solamente por poner un ejemplo, en Colosenses capítulo 3. Versículo 12, dice de esta manera: dado que Dios los eligió para que sean pueblo santo llamado por Él, recuerde, somos elegidos por Dios, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y de paciencia. Aquí el apóstol Pablo nos recuerda que nosotros, los que hemos sido escogidos y llamados por Dios, tenemos que ser diferentes y nos da ciertas cualidades que debemos mostrar en nuestra vida diaria. Y una de ellas precisamente es la paciencia. Tenemos que ser pacientes. La paciencia que nos ayuda a pasar por el trato de Dios también proviene de Dios. Así que la pregunta ahora es: ¿cómo obtenemos la paciencia que viene de Dios? Y la respuesta es terriblemente sencilla: hay que pedirla. ¿Cómo obtenemos la paciencia que viene de Dios? Hay que pedirla. Pero no piensen ni por un momento que es como aquellos que le dicen al Señor cuando piden paciencia, que seguramente de esos aquí hay muchos o habemos muchos, que le dicen: Señor, dame paciencia, pero ya. ¿No? ¿Cómo vamos a pedirle al Señor? Señor, dame paciencia, pero dámela ya. No, así no debemos pedir paciencia a Dios. La paciencia, de hecho, no es algo que se obtiene. No es que venga en un paquete que le podemos pedir al Señor que me dé 1 kilo de paciencia o 1 metro de paciencia. No viene así la paciencia. La paciencia no es algo que se obtiene. La paciencia es algo que se desarrolla. Es algo que se desarrolla. Piense por un momento en Job. El hombre que lo perdió todo y aún así seguía confiando en la voluntad de Dios. ¿Job era un hombre paciente? Sí. ¿Por qué? Porque esperaba en la voluntad de Dios. Hablemos de Moisés, el cual tuvo que dirigir día a día durante 40 años a un pueblo rebelde y contumaz como era el pueblo de Israel. Y aún así la Biblia nos dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. Entonces, ¿Moisés era un hombre paciente? Sí. ¿Por qué? Porque confiaba en la voluntad de Dios. Recordemos ahora al Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, justo antes del momento de su tortura y su crucifixión. Él necesitaba, entre muchas otras cosas, para poder soportar la gran prueba que iba a venir, paciencia. ¿Y qué fue lo que pidió? Cuando lo encontramos en Getsemaní, que está orando: Señor, dame paciencia. ¿Es decir? ¿Es eso lo que estaba pidiendo? No. El relato del Evangelio de Lucas nos dice en el capítulo 22, versículo 42, que el Señor oraba de esta manera: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y de hecho los relatos de los evangelios nos dicen que el Señor oró de esta manera en 3 ocasiones. ¿Quieres desarrollar paciencia en tu vida? No pidas paciencia. Pídele al Señor que puedas confiar en su voluntad.
Una vez más, si quieres desarrollar paciencia en tu vida, no le pidas al Señor paciencia, pídele al Señor que te permita confiar en su voluntad, esperar en su voluntad. Y una pregunta más, ¿qué tan importante es la paciencia en la vida de un creyente? Considere esto. Considere que un rey llamado Saúl perdió la promesa más grande de todas por no desarrollar paciencia en su vida. Eso debe responderle la pregunta, ¿qué tan importante es la paciencia en la vida de un cristiano? La segunda cualidad de la gente que Dios usa, que veremos en esta mañana, es que ellos son obedientes. Más adelante, en el capítulo 15 de Primera de Samuel 15, usted puede leerlo en la semana con tranquilidad. La Biblia nos va a hablar de un segundo error, de un segundo fallo que tuvo Saúl durante su reinado. Saúl no solamente no fue paciente, sino que también fue desobediente. Y esta situación ocurre cuando el Señor, permítame leerlo, 1 Samuel 15, les voy a leer solamente del versículo 1 al 3, dice lo siguiente: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová, se ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía a Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos, y asnos. Y yo sé que esta es una orden bastante difícil de digerir, bastante difícil de escuchar. Dios está pidiendo aquí que Saúl vaya con su ejército y destruya a un pueblo, el pueblo de los amalecitas, al pueblo de Amalec, y no solamente a algunos, no solamente a los guerreros, no solamente a los hombres, sino a todos, hombres, mujeres, niños, pequeños, recién nacidos, y aún a todos los animales. Es una orden fuerte. ¿Por qué sucede esto? Permítame ponerle en contexto. Muchos años antes, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos iban de camino hacia la tierra prometida, y el pueblo de Amalec se dio cuenta que el pueblo de Israel iba por el desierto, y entonces atacaron por traición, atacaron por la espalda. Decidió el pueblo de Amalec atacar a Israel por la retaguardia, por la parte de atrás, y pues herir a los cansados, herir a los ancianos, herir a la gente que iba detrás del campamento. Y en esa ocasión Dios envió a Josué y ganaron la batalla, pero no destruyeron completamente a Amalec. Y Dios le prometió algo a Josué, le dijo: en su momento vamos a destruir completamente a Amalec por lo que hizo. Así que muchos años después viene este rey Saúl, el primer rey de Israel, y Dios recuerda esa promesa que le había hecho a Josué, y entonces envía a Saúl a cumplir la promesa: tienes que matarlos a todos. Y Saúl no solo no desarrolló la paciencia, sino que decide desobedecer abiertamente el mandato de Dios. Una de las cualidades de un siervo de Dios y de cualquier representante en general es que debe ser obediente. Y es pues vital la obediencia. Hace algunos años en el trabajo me tocó tener un asistente, era un jovencito, creo que tenía como 18, 19 años, era su primer trabajo. Y era un asistente muy bueno, era activo, tenía esa iniciativa. Finalmente, luego de su tiempo de prueba, cuando hicimos su evaluación, le tuve que decir, a pesar de que era muy bueno, que no se podía quedar, que no podía darle el trabajo. ¿Por qué? Sucede lo siguiente: yo le decía, por ejemplo, un día llegaba en la mañana y le decía: ok, mira, lo que necesito que hagas ahorita es que hagas un reporte de esto y que lo entregues de esta manera y que lo termines para final del día, por favor. Entonces ya le explicaba lo que tenía que hacer, le entregaba todo el orden de lo que tenía que seguir. Y al final del día él iba y me decía: oye, ¿sabes qué? Vi que aquí teníamos unas cosas desacomodadas y traje cajas y las acomodé y las ordené y mira, ya quedó bien. Y efectivamente lo había hecho muy bien. Y entonces yo le preguntaba: ¿y el reporte a qué te encargué? Es que como estuve ocupado en eso, ya no pude hacer el reporte. Y de verdad que tenía iniciativa, regalaba cosas, acomodaba, hacía bastantes cosas, pero no era obediente en lo que le estábamos pidiendo.
Entonces, a pesar de que era muy bueno en cuestión de iniciativa, era muy bueno en cuestión de tener ese ánimo de hacer las cosas, no hacía lo que le estaba pidiendo, no era obediente a lo que se le estaba pidiendo que se hiciera. Y finalmente, pues les digo, tuvimos que decirle que no se podía quedar. Así que la pregunta es, ¿Dios le pidió a Saúl que tomara al rey de Amalec como trofeo? ¿Dios le pidió salvar a los mejores animales de los amalecitas para ofrecerlos como sacrificio? Y la respuesta es no. De hecho, Dios le dice lo siguiente a Saúl y a todos nosotros en sucesión por medio del profeta Samuel. Primera de Samuel 15:22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Dios busca siervos obedientes, que no hacen arreglos o que ponen excusas, como en el caso de Saúl, para cumplir las cosas a medias. Dios lo que quiere es que nosotros obedezcamos a cabalidad, que nosotros seamos realmente obedientes a lo que Él nos pide. Y eso nos lleva a hacer una pregunta más en esta mañana. ¿Es posible obedecer 100% a Dios? ¿Qué piensan? ¿Es posible obedecer 100% a Dios? Y lamentablemente tenemos que decir que no, al menos no de este lado de la eternidad. Nuestra humanidad, este débil cuerpo mortal que tenemos, nos limita, fallamos y desobedecemos muchas veces los mandatos de Dios. De hecho, permítame leerle lo que el apóstol Pablo nos dice sobre este conflicto entre querer obedecer a Dios y no poder por nuestra debilidad humana. Romanos capítulo 7, Romanos 7, del 21 en adelante, Pablo dice lo siguiente: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Y dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que aquí Pablo precisamente nos habla de esta lucha que muchas veces tenemos entre querer obedecer a Dios, pero no poder hacerlo por nuestra debilidad carnal, porque a veces, muchas veces, fallamos y pecamos y desobedecemos a Dios. Pero él dice que la respuesta está en Jesucristo. ¿Y cómo es que la respuesta está en Jesucristo? Juan, otro apóstol, nos explica cómo es que el Señor Jesús es la respuesta, cómo es que el Señor Jesús es esa ayuda que necesitamos. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, dice esto: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí está Juan hablando acerca de que efectivamente muchas veces vamos a fallar, vamos a pecar, pero que a pesar de ello, tenemos un abogado que nos defiende. Así que de acuerdo a los dos versículos que acabamos de leer, el de Romanos y el de Primera de Juan, podemos sacar algunas conclusiones que son las siguientes. Nuestra condición humana nos hace propensos a pecar, a desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque todavía somos débiles en nuestra humanidad. No obstante, un verdadero creyente buscará de cualquier manera posible obedecer a Dios antes que a su naturaleza pecaminosa. Como creyentes no podemos simplemente decir, ay, pequé porque soy débil, fallé porque soy carne, no obedecí a Dios porque todavía no he sido glorificado. No podemos hacer eso. Como creyentes nuestra responsabilidad y nuestra prioridad debe ser obedecer a Dios. Y por último tenemos al Señor Jesús, que por un lado nos ayuda con poder para combatir la desobediencia, y por otro lado nos dice Juan que si pecamos, Él es nuestro abogado defensor. Así que con todo alguno podría preguntar, ¿cómo puedo saber si soy obediente a Dios?
¿Cómo puedo saber si soy obediente a Dios? Pues bien, identificar esto es relativamente sencillo. Nosotros somos los que nos complicamos muchas veces y queremos hacerle arreglos a la obediencia como lo hizo Saúl. Pero permítame hacer una pregunta. ¿De verdad piensa usted que Saúl no sabía que había desobedecido a Dios? ¿Cree usted que Saúl no sabía lo que había hecho? Tanto sabía Saúl que había incumplido el mandato de Dios, que de hecho cambia la historia de lo que había pasado para intentar justificarse. La Biblia, si usted lo lee en la semana, dice que fue él y el pueblo quienes perdonaron la vida del rey de Amalek y de los animales engordados. Eso es lo que dice la Biblia. Después, cuando llega Samuel y le recrimina a Saúl y le dice: pero Saúl, ¿no es que es cierto que Dios te mandó a matar a todos? Entonces, ¿qué hace aquí el rey? ¿Qué es ese sonido de animales que escucho, Saúl? Y Samuel le recrimina a Saúl lo que está haciendo por haber perdonado la vida del rey y por haber perdonado la vida de los animales engordados. Y entonces Saúl cambia la historia y le dice: el pueblo fue el que los perdonó. El pueblo fue el que me dijo que los perdonáramos, y encima le agrega que los perdonáramos para poder ofrecerlo en sacrificio a Dios, dice Saúl. Pero si con todo eso se nos dificulta saber si estamos o no estamos obedeciendo a Dios de manera correcta, permítame ponérselo más fácil. Anote esto, Primera de Juan capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3 del versículo 7 al 9 dice lo siguiente: queridos hijos, no dejen que nadie los engañe acerca de lo siguiente. Cuando una persona hace lo correcto, demuestra que es justo así como Cristo es justo. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Y esta es la parte vital. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Así que aquí el apóstol Juan lo dice clarito. Cada quien sabe si está haciendo lo bueno o lo malo. Es bastante obvio y evidente para cada uno si hace lo justo o si practica pecado, si está en la familia de Dios o si practica el pecado. Es evidente para cada uno de nosotros. Y la palabra, de hecho, practicar, que veíamos aquí, significa realizar de forma habitual o continuada determinada acción o actividad. Practicar es algo que hacemos continuamente. Así que si practicamos el pecado, es decir, si lo estamos haciendo continuamente, estamos desobedeciendo a Dios, y el pasaje es bastante claro. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Así que, ¿cómo puedo saber si soy obediente o si estoy obedeciendo de manera correcta a Dios? Bueno, cada quien lo sabe. Y es una cosa que es evidente, según la Biblia, para cada uno de nosotros. Por lo tanto, la pregunta que debemos hacernos en esta mañana es: ¿yo practico el pecado y por lo tanto desobedezco a Dios? ¿Yo estoy practicando el pecado y por lo tanto desobedeciendo a Dios? Y cada uno de nosotros debe responder esa pregunta. Finalmente, ya como punto final, al principio de hecho del mensaje mencionábamos que Saúl fue el rey que tuvo las mejores credenciales para haber podido alcanzar el éxito en el llamado de Dios. Sin embargo, no fue así. Y aunque sabemos que Dios no se equivoca, alguno podría pensar que el llamado de Saúl es un fracaso de Dios por la forma en que ese rey terminó su carrera. Podríamos pensar que Dios se equivocó, que Dios fracasó al elegir a Saúl. No obstante, el verdadero fracaso no es de Dios, como nosotros lo sabemos. El verdadero fracaso fue de Saúl. Porque, como veíamos primero, no tuvo paciencia
para esperar al profeta Samuel por 7 días, como él le había dicho, y entonces él mismo manda a traer las cosas para hacer el sacrificio, y el mismo Saúl hace el sacrificio. ¿Por qué? Porque quería agradar a los hombres, quería agradar a sus hombres y que no se fueran. Luego, más adelante en su carrera como rey, desobedeció a Dios cuando el Señor lo había mandado a Amalec a exterminar a todos. Saúl perdona la vida del rey de Amalec y la vida de los animales engordados. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la misma razón que la ocasión anterior. Porque quería agradar a sus hombres, porque quería agradar a su gente. Entonces, una pregunta que debemos hacernos: ¿es solamente Saúl el culpable de este fracaso de querer agradar a los hombres? ¿O acaso no es verdad que en cierta manera todos nosotros somos culpables de esto también? Para ponerlo en una sola frase, el gran fracaso del hombre es querer agradar a los hombres y no a Dios. Una vez más, el gran fracaso del hombre es querer agradar a los hombres y no a Dios. Por lo tanto, debemos preguntarnos cada uno en esta mañana: ¿mi deseo es agradar a Dios o a los hombres? El apóstol Pablo lo dice de esta manera en una de sus cartas de Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Así que, hermanos, debemos elegir: ¿agradaremos a los hombres como lo hizo Saúl? Pero debemos recordar que cuando Saúl decidió agradar a los hombres, perdió la promesa de un trono eterno, perdió la posibilidad de ser rey de Israel, y no solamente eso, sino que perdió su comunión con Dios, y básicamente, para resumidas cuentas, lo perdió todo por querer agradar a los hombres. O en su contrario, seremos siervos de Cristo. Cada uno debe elegir en su vida a quién quiere agradar: si a los hombres, con las consecuencias que ya vimos, o a Dios. Son dos las cualidades que en esta mañana revisamos de la gente que Dios usa. Dijimos que esa gente, la gente que el Señor usa, debe ser paciente y debe ser obediente. Son dos cualidades que sumamos más a la lista de las cualidades que la gente que Dios usa. Así que una vez más, pidamos a Dios que podamos desarrollarlas en nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo en nosotros. Cierre sus ojos y vamos a terminar orando. Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de estar aquí en tu casa para escuchar tu mensaje. Y te pedimos perdón muchas veces porque hemos sido impacientes, porque no hemos aguardado a tiempo de tus promesas. Y en esta mañana queremos pedirte al Señor, no que nos hagas pacientes o que nos des paciencia, no, Señor, sino que nos permitas confiar en tu voluntad, que nos permitas descansar en tu propósito, descansar en lo que tú tienes preparado para nosotros, y de esa manera desarrollaremos paciencia en nuestras vidas. También, Señor, te pedimos perdón porque muchas veces hemos sido desobedientes, y la obediencia a medias también es desobediencia. Así que, una vez más, muchas veces hemos sido desobedientes. Pero ahora, Señor, queremos pedirte, por favor, nos des la fortaleza, el ánimo y el deseo de obedecer tu ley, obedecer tus mandamientos, obedecerte, Señor, y agradarte a ti. Y Padre, en esta hora y en este tiempo y en esta vida, donde tenemos que elegir a quién queremos agradar, si a los hombres o a ti, te queremos pedir que nos des la fortaleza para poder elegirte a ti. Que nuestro deseo, que nuestro corazón, que nuestra mente, que realmente nosotros busquemos agradarte a ti, Señor. Padre, quiero pedirte por mis hermanos que están aquí en esta tarde, que los lleves con bien a casa, que bendigas su semana, que nos guardes y nos protejas, que nos permitas en este día descansar, que nos guardes en cada trayecto. En tus manos encomiendo a mis hermanos en esta semana.
Esto te pedimos y te agradecemos en el nombre santo y poderoso y bendito de tu Hijo, el Señor Cristo Jesús. Amén.